Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí. Primero que todo, lo que corresponde saludar y agradecer la invitación que me hiciera Luis para presentar a un intelectual que ha tenido una repercusión importante en lo que es la educación chilena. Y también, obviamente, y a propósito de lo que señalaba Luis en la presentación, agradecer el esfuerzo casi estoico de algunos de ustedes por estar un día viernes en la tarde en la universidad, sabiendo lo que penan las ánimas los viernes en las tardes en estas casas de estudio. En fin, y por eso, y en el sentido también estricto de ceñirme a una propuesta didáctica que yo ciertamente creo construir, es que voy a hacer una presentación, no sé si no tradicional, pero voy a tratar de ir mezclando una serie de recursos para tratar de ir mostrando a este Valentín Letelier, más allá de lo que hizo o lo que compuso, más bien cómo lo podemos nosotros traer a nuestro presente, digamos. Cómo podemos hacer esto que llamamos algunos en didáctica de la historia saltar por la historia, ¿no es cierto? Es decir, cómo podemos ir escudriñando a través de algunas citas prácticamente de Valentín Letelier y algunas ideas que él ha expuesto, cómo podemos nosotros vernos a nosotros mismos, valga la redundancia, ¿no es cierto? Vernos en nuestro contexto, en nuestro presente. Y créanme, y con esto quiero ser honesto, ¿no es cierto? No fue una tarea fácil, ¿eh? No fue una tarea fácil estudiar a Valentín Letelier, porque en la medida que me iba involucrando en su vida y en sus obras, costaba mucho dejar cosas afuera, ¿no? Costaba mucho seleccionar qué textos, qué palabras, qué obras vamos a hablar, de qué obra vamos a hablar. Y en ese sentido también fue una conversación con Luis bastante iluminadora, en la cual me dijo, pero hay una obra que es clave en el sentido educacional de Valentín Letelier, y ciertamente lo es, ¿no es cierto?, que es su filosofía de la educación. Entonces desde allí, o en esa obra no vamos a centrar. Pero, y por otro lado, también, y no es ponernos el parche antes de la herida, ¿no es cierto?, pero también de repente uno tiene las expectativas muchas veces que las conferencias que cierran los ciclos pasan a ser como los broches de oro, ¿no es cierto?, que cierran las puertas y dejan abierto para el ciclo que viene, digamos. Y en ese sentido quiero decirles que yo soy un opuesto a Pasco Lama, ¿no es cierto?, entonces no me gustan las cosas de oro, digamos. Entonces preferiría que lo tomaran como una consecución lógica de los procesos que ha contado Luis, y no como el broche o los broches de oro, y bueno, Mauricio, que viene después, quizás sí lo sea. En ese sentido, también quisiera decir que el miércoles por la mañana Luis dijo algo que a mí me generó cierta controversia y aprensión respecto a lo que estaba realizando sobre Valentín Letelier. Él dijo, y creo citarlo textual, estoy leyendo, dijo, en estos ciclos hemos encontrado muchas conferencias donde hay intelectuales hablando sobre intelectuales. Lo que hizo que me replanteara mi exposición del día de hoy, y del miércoles al viernes tuve poco tiempo. Pues ciertamente invita esta reflexión de Luis, o estas palabras de Luis, más que ponerme a pensar sobre Valentín Letelier, me hizo pensar sobre mí mismo, digamos. O sea, sobre un intelectual hablando sobre otro intelectual, y eso ciertamente fue lo que me generó escozor. Sobre ser o no ser intelectuales, digamos, que pareciera ser que en este mundo contemporáneo, social, la información y todo ese cuento que me gusta estudiar, el rótulo de intelectual es casi, podríamos decirlo, peyorativo, digamos, ¿ah? O sea, como algo negativo, el intelectual, ¿ah? En tal sentido quiero comenzar por plantear, y tal vez saliéndome del protocolo, como les decía, riguroso de una conferencia, que en principio versaba sobre un intelectual, presentarles mis aprensiones respecto del ser intelectual y sobre qué se han hecho los intelectuales en la actualidad.
Y esto recogiendo no solo lecturas y experiencias personales de mi proceso formativo, sino sobre todo basándome en mis vivencias como asiduo asistente a este ciclo de conferencias que ya lleva 4 versiones. Y también basándome en la breve investigación que realicé sobre Valentín Letelier. Por ello, el itinerario del viaje que les propongo es hacer primero esta reflexión personal sobre el ser intelectual y, en segundo lugar, entraré en el tema para el cual Luis me ha invitado, que es Valentín Letelier. Primeramente me referiré sobre su vida, sobre su biografía, que obviamente es quizás lo más importante junto a su obra, para luego adentrarme en el análisis principal de su obra Filosofía de la Educación. Por último, les invitaré a cerrar esta charla con una síntesis entre estos dos temas, ¿ya? Es decir, no es que los veamos desconectados, sino que quiero precisamente hacer el ejercicio de conexión entre el reflexionar sobre el ser intelectual, la vida y obra de Letelier, y luego que cerremos un poco esta charla con una síntesis a saber sobre qué es ser un intelectual ahora con la vida y obra de don Valentín Letelier. Para que en definitiva, y aquí está la apuesta que yo hago, ¿no es cierto?, para que en definitiva ustedes, el público, y aquí no se arranquen, en un ejercicio, por cierto, intelectual, es decir, eso es lo que yo les voy a pedir, resuelvan si podemos hablar de este personaje como un intelectual. Y más aún, que escudriñen en el presente la presencia de personalidades a quienes podríamos colocar este rótulo. Partamos. Bueno, como decía Luis, mi tema de investigación desde hace mucho tiempo son las TIC. Las TIC y no el TIC. ¿Ya? Las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en ese sentido yo dije, ¿cómo puedo partir de una conferencia sobre el intelectual y relacionarlo con Valentín Letelier? Y lo que hice fue un ejercicio internauta, googleé, como decimos, ¿no es cierto?, como decimos los jóvenes, iba a decir, como dicen los jóvenes, hicimos una búsqueda rápida y lo primero que me apareció fue un blog que presentaba una pregunta y la gente respondía a la pregunta, ¿qué es ser intelectual? Jóvenes, prácticamente, jóvenes. Y habían cerca de 50 respuestas. Y lo más interesante de este blog es que los mismos personas que ponían la respuesta votaban después por la mejor respuesta. ¿Ya? Y esa que ustedes tienen ahí, y que yo la tengo aquí en mi computador, es la mejor respuesta que hicieron jóvenes, cerca de 50 jóvenes, en un blog respecto de lo que es ser un intelectual. Entonces, cuestiones comunes, o sea, de sentido común, o lugares comunes, como diría, ¿no es cierto?, una canción de los Inti Illimani. Usa el intelecto, usa medios para difundirlo, reflexiona, estudia la realidad. Pero lo que me llamó la atención es eso que, no sé si se distingue el color, sí, que dice, por ahí comentan, ¿no es cierto?, que es muy coloquial, ¿no es cierto?, y que pareciera ser que los jóvenes... ¿Qué quiero mostrar con esto? Que a los jóvenes actualmente parece que sí les preocupa el tema del intelectual. Digamos. O sea, un blog que pregunte qué es un intelectual y que tenga cerca de 50 respuestas y que después se vote respecto a la mejor problema. Y lo otro es que para estos jóvenes el ser intelectual es buscar la solución de problemas sociales. Y eso ha salido mucho en este ciclo, digamos. Por lo tanto, creo que no hay nada nuevo con lo que ya se ha discutido y que Luis ha sintetizado muy bien en casi todas las jornadas. Como estamos en un mundo académico, en un espacio académico, también me fui un poco a la parte formal del cuento, de la palabra, ¿no es cierto? Y nos encontramos con un intelectual perteneciente relativo al entendimiento, espiritual incorporal. Fíjense ustedes, como que ahí me pareció algo como extraño, digamos, porque pareciera ser que lo intelectual más bien está relacionado a lo estrictamente racional, ¿ya? O pareciera ser que está como esa acepción un poco más vigente en el mundo, ¿no es cierto?, dedicado al cultivo de las ciencias y las letras. Bueno, y el intelecto, ahí ya nos vamos a una cosa mucho más racional, ¿no es cierto? Y la razón, todos sabemos, ¿no es cierto?, que es la que prima básicamente a partir de la aparición de las ciencias positivas, de la filosofía positiva, que precisamente es el tiempo y la época que le toca vivir a nuestro querido amigo Valentín Letelier.
Pero también, y esta es una perspectiva que quizás hemos encontrado, o por lo menos yo creo no haberla encontrado con tanta fuerza dentro de este ciclo y dentro de los ciclos, que es pensar en el intelectual como una persona no solamente digamos racional, corpórea, incluso orgánica, como diría Gramsci, ¿no es cierto?, un intelectual orgánico, sino que es un intelectual que se piensa a sí mismo en un mundo concreto, en un mundo específico, en un mundo contextualizado, en una época, es decir, una persona que tiene conciencia respecto de su época y que a partir de esa conciencia que toma de su época, reflexiona y produce ideas en torno al mejoramiento de esa realidad. Entonces ahí hay tres imágenes que a mí me parecieron significativas, que es la famosa obra de Da Vinci, ¿no es cierto?, donde pareciera ser como que empezamos a situar un poco en el cuerpo toda la ciencia o el desarrollo de la ciencia. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque pareciera ser que el intelectual o el desarrollo del intelectual lo focalizamos en la mente, digamos, es decir, en un órgano del cuerpo, ¿ya? Y yo creo que el intelectual no se desarrolla, no sé si recuerdan ese monito animado Pinky Cerebro, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, allá se acuerdan. Por ejemplo, Cerebro, ¿no es cierto?, que tiene una cabezota grande, ¿no es cierto?, y por eso es inteligente, digamos. Es decir, en la medida que nosotros al músculo cerebral le damos más energía, le damos más trabajo, más va a crecer nuestra cabeza y por lo tanto más inteligente nos ponemos. Entonces pareciera ser que eso no es tan así. Yo por lo menos no comparto eso de que nos tengamos que medir, ¿no es cierto?, la circunferencia craneana para definir nuestra inteligencia. Sino que creo que más bien nuestra inteligencia se despliega en un contexto mundo, en este caso en un contexto planetario, y es una mezcla un poco de nuestra razón, de nuestra espiritualidad, de nuestra conciencia humana, de nuestra conciencia como seres humanos y como personas, dirán algunos, arrojadas en este mundo. Entonces la imagen que está al costado derecho, el fenómeno del espejo me está jugando una doble mirada, ¿no es cierto? O sea, una mala pasada, son otras coordenadas. Con el yin y el yang en el mundo me pareció fantástica, digamos. Es decir, yo creo que el intelectual es un poco esto, digamos, es un poco lo negro en lo blanco en lo negro, digamos, esta fusión, y siempre conectado en un planeta, en un sistema, ¿no es cierto?, muy mancomunado que es nuestro planeta. Bueno, desde un prisma temático, y aquí también, después lo vamos a ver con Letelier, ¿no es cierto?, con Valentín Letelier, hay una cuestión que es clave, digamos, es decir, cómo dos autores franceses, ¿no es cierto?, publican en Le Monde Diplomatique un artículo que se llama Cambiante papel del intelectual francés. Y obviamente el coloreado es mío, ¿no es cierto? El subtítulo dice de compañeros de ruta al mundo empresario. ¿Ya? Para mí eso fue clave, digamos. O sea, más que la frase que quizás la puse allí, ¿no es cierto?, por el concepto de universalismo, es porque el título de ese artículo y bueno, lo que dice, la verdad es que es bastante complicado. Es decir, cómo cómo el intelectual clásico, ¿no es cierto?, el intelectual tradicional, el intelectual convenido con esta mirada universalista de los problemas, empieza a encapsularse en un contexto más reducido, más limitado, ¿no es cierto?, más propio de sus disciplinas, de su disciplinariamiento, al final terminando ser casi un obrero del pensamiento, ¿no es cierto?, por lo tanto proclive a lo que el empresariado, digamos, de las empresas generadoras de información, llamémosle, necesita. De hecho, en Estados Unidos es clave esto de que, ¿no es cierto?, empresas compren cátedras, ¿no es cierto?, es decir, para que sean doctores o grandes académicos son financiados por empresas, digamos, para que tengan sus cátedras en las distintas universidades. Por otro lado, hay una entrevista que también está en el mismo libro de Le Monde, que es una entrevista que se le hace a Michel Foucault, ¿no es cierto?, en el cual dice algo que para mí es clave. Dice, si no hay personas que bueno, hablando de la teoría, que es uno de los temas también, yo creo, del intelectual, digamos. O sea, por un lado está el universalismo, pero también está el tema de la teoría.
Porque pareciera ser que ahora no construimos teorías, sino que simplemente tratamos de aplicar teorías de otros, digamos, ¿cierto? Tratamos de usar lo que otros teorizan y que por lo demás lo han teorizado hace ya bastante tiempo. Y aquí nos dice, ¿no es cierto?, una teoría es eso, es exactamente como una caja de herramientas, tiene que servir, tiene que funcionar, y no para sí misma, sino hay personas que la utilicen, empezando por el mismo teórico, que entonces deja de ser teórico, quiere decir que no vale nada. Eso es clave, digamos. O sea, yo creo que el teórico o el intelectual que teoriza, ¿no es cierto?, para otros, no sé de qué estamos hablando. Y aquí tuvimos una excelente exposición, yo la encontré fantástica, sobre Clotario Blest. Además, con la pasión que la contó Ortiz, fue, ¿verdad?, ¿no es cierto? Creo que es un poco quizás lo que cómo no solamente el intelectual se construye ideas, sino que también las vive, las hace carne, las encarna. Bueno, y ahora agradeciendo que me hayan permitido esta licencia, entramos de lleno a lo que es la obra de Letelier, pero no perdamos el norte de lo que quizás conversamos, de lo que les expuse al principio, porque mi interés es volver a ello después. Y aquí ya tenemos una frase de Letelier de su prólogo de la obra La filosofía de la educación, ¿ya? Que dice, es una pregunta, dice: ¿por qué no confiar entonces en que antes de mucho tiempo hemos de ver realizada la más grande de las reformas, aquella que consiste en dar alma a nuestra enseñanza, subordinando la instrucción a la educación? Miren qué clave, ¿eh? Y aquí estamos en siglo XXI, entrando al siglo XXI, donde pareciera ser que el sistema educativo ha derivado en lo que precisamente Valentín Letelier no quería, ¿no? Pareciera ser, porque ahí también tendríamos que entrar en otro tipo de análisis, en otro estudio mucho más profundo, pero pareciera ser que el sistema educativo ha ido derivando más bien hacia el fenómeno de la instrucción que de la educación en sí misma. Me voy a permitir leerles algunas cosas. Que eran del trabajo antes de Luis y después de Luis. Dice: sin duda los seres humanos estamos marcados por nuestras circunstancias, pero a su vez estas son producto de nuestra humanidad desplegada. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Por ello, al leer y estudiar sobre Valentín Letelier es fácil fascinarse no solo con su creación intelectual, sino que también con su compromiso político. Es así como su vida fue dedicada al servicio público y a la creación intelectual en un tiempo en que no se separaba lo uno de lo otro, donde era común ser un ciudadano comprometido políticamente y un intelectual productivo. Por ello, queremos que con este trabajo mostrar a uno de los intelectuales chilenos más destacados de su época, pero no de una forma en que asome engalanado salameramente o elevado divinamente, sino como un mortal, de carne y hueso, que asumió posturas y orientó tendencias ideológicas que por esos años se encontraron asidero en regímenes de gobierno a través de la concreción de leyes puntuales, como la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, que según algunos historiadores, entre ellos Luis Galdames, ¿no es cierto?, es la primera gran reforma de la educación en Chile. Es decir, una época en que la diatriba intelectual surtía efectos en la arena pragmática de la legislación y el Estado. La figura de Letelier se ha venido reconociendo por los aportes de relevancia que hizo en la renovación del sistema de la educación pública, no solo escribiendo y proponiendo iniciativas que luego se concretan, sino también participando en los candentes debates respecto de la orientación filosófico-pedagógica del sistema educativo chileno que se vive en los albores del centenario de la República, entre quienes propugnaban una escuela más técnica y otros más humanista. Es en este último bando al cual se inscribe Letelier. Por último, Letelier se muestra como un fiel representante del positivismo de la época, abogando por el desarrollo científico de la educación, haciendo incansables esfuerzos por lograr este estatus en las disciplinas sociales. Para ello, su sustento son las premisas epistemológicas y metodológicas de la sociología de Auguste Comte. En este texto, que vamos a pasar a revisar, primeramente presentaremos la biografía, como ya les dije, y después párrafos de filosofía de la educación. Biografía de Valentín Letelier. Valentín Letelier nace en Linares el 16 de diciembre de 1852. Fue el tercer hijo de un total de 11. ¿Quién tiene aquí 10 hermanos?
Que levante la mano. ¿Ah? ¿Cómo eran las familias antes? ¿No es cierto? ¿Ah? Bien, ese es un dato de contexto fundamental en esta idea del yin y el yang, digamos, dónde estamos situados, desde dónde partimos, digamos. Y por otro lado, Linares. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan Linares hace 160 años atrás? ¿Alguien conoce Linares? ¿Dónde queda en Chile, por si acaso? ¿Sí? ¿Alguien conoce Linares? ¿Tú eres de Linares? ¿No? ¿Nadie? Han pasado por ahí, por la carretera, cuando van a Santiago. ¿Mm? No vamos a poder hacer el ejercicio de imaginación, entonces. ¿Cómo era Linares hace 160? Me imagino que deben ser algunas casonas muy antiguas, un par de una villa, digamos, en torno a una plaza, de estas plazas militares, ¿no es cierto? Bueno, hijo de agricultor. También nos da un buen dato, ¿no es cierto? Estudia en Talca, y esto es algo que quizá a nosotros nos parezca irrelevante, pero en aquella época era primordial. En 1867, es decir, a los 15 años, se traslada al Instituto Nacional de Santiago. Un dato importante y clave, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es el Instituto Nacional, lo que ha sido el Instituto Nacional en la historia de Chile, de la formación de muchos dirigentes y muchas personalidades, y todos sabemos lo que es el Instituto Nacional de Chile ahora, ¿no es cierto? Que a propósito de una noticia tanto contingente, ¿no es cierto? Que los chicos tuvieron que ingresar a clase un mes, 2 meses y medio después, porque las construcciones se demoraron, y van a tener que estar estudiando hasta febrero del 2010 para terminar el año. Entonces, eso un poco refleja cómo ha ido cambiando la educación en Chile, a través de un instituto emblemático de nuestra historia, digamos, donde era el gran instituto donde la gente desde provincia se trasladaba para estudiar en él, a un instituto ahora que ni siquiera tiene presupuesto para hacer mejoras de infraestructura. ¿Ya? Eso es un dato para mí clave. Luego, el año 1872, ingresa a la Universidad de Chile a estudiar Derecho, otro gran hito, ¿no es cierto? Es decir, la Universidad de Chile. En esa época, ¿no es cierto? Me desmiente Luis, pero estaba todavía de rector Andrés Bello, 1800, no, ya había fallecido. En paralelo para vivir, bueno, y otra situación importante, imagínense, 10 hermanos, hijo de un agricultor, uno podría decir a lo mejor un agricultor rico de la zona, pero sin embargo él debe pagar sus estudios haciendo clases de historia en el Instituto Americano y además ejerce como inspector suplente del Instituto Nacional para pagar sus clases en la Universidad de Chile. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes aquí, estudiantes universitarios, trabajan y estudian? 1, 2, 3, 4. Usted trabaja, pero ya no es de pregrado. Entonces, es un dato también importante. Pareciera ser que también hay un grupo de intelectuales del siglo XIX, entre los cuales cuenta Letelier, y como veíamos en la mañana, también las tardes, que no son precisamente intelectuales que vienen de la élite, ¿no es cierto? Podríamos decir de los grupos subalternos, como nos indicaba ayer Mazardo, ¿no es cierto? Titulándose de abogado en 1875. Como se aprecia, su niñez y juventud se desenvuelve en un contexto histórico de discusión potente en torno al tema del rol del Estado. Ese es otro dato importante, historicidad, es decir, el sujeto metido en su contexto histórico, porque a él le toca vivir todo lo que es la discusión del Estado con la Iglesia, ¿no es cierto?, la laicidad de la educación, la laicidad de una serie de procesos, la ley de matrimonio civil, todo lo que se discutió en la década del 50 y posteriormente. Los triunfos de los gobiernos liberales por sobre los gobiernos conservadores, o las alianzas entre conservadores y liberales y todo eso. Por otra parte, el financiamiento de la educación pública y laica son también relaciones de este periodo con la consolidación de la Universidad de Chile y el fortalecimiento del Instituto Nacional con el rectorado de Diego Barros Arana. Poco después, una vez que egresa de la Universidad de Chile, se va a Copiapó. Figúrense el salto, digamos,
Linares, Santiago, Copiapó, donde ejerce como profesor de literatura y filosofía. Parece que ahí era fácil ser profe, ¿eh? O sea, tuvo como profe historia, después se va a Copiapó, profesor, interesante figura. En el liceo de esta ciudad. Participó asimismo en la prensa de la zona, primero como redactor y luego director del diario El Atacama, principal portavoz del Partido Radical en la zona norte, al cual Letelier se adscribe allí, ¿ya? Es decir, es también uno de los primeros militantes del Partido Radical en Chile. También fue miembro activo de la compañía de bomberos. Y este es un dato curioso, o sea, para reforzar esta idea de bombero masón y radical, digamos, ¿ya? Fue miembro activo de la compañía de bomberos, secretario de la Sociedad de Instrucción Primaria y miembro destacado de la masonería de la región, ¿ya? Entonces parece que aquí se cumple esta tríada radical, bombero y masón. Y aquí voy entonces a esta nota, que ya la escribe con posterioridad, pero que grafica muy bien su laicidad, ¿no es cierto? Él tiene una disputa con un tal, y aquí mi desconocimiento respecto a las personalidades del siglo XIX se hace evidente, con un tal señor Bunster. No sé si... Agricultor. Entonces él tiene una disputa que termina en un duelo, muy de la época también, ¿no es cierto? O sea, encontramos duelos en la historia de Chile hasta la década del 60. Ustedes saben, Allende también tiene una disputa de que se van a batir a duelo con Raúl Rettig, ¿no es cierto? Entonces, y eso ya es bien entrado el siglo XX. 1952. Dice Luis que fue su padrino, parece, ¿no? No alcanzó a tanto, pero bueno. Entonces... Y aquí, él cuando le escribe a la señora, que su nombre es Vice, ¿no es cierto?, le escribe haciendo un testamento. Y en uno de los puntos, es muy divertido su testamento porque habla de cuánto dinero tiene, cuál es su herencia, quién le debe dinero para que se lo cobre después, y todo el cuento. Y después, en uno de sus puntos dice, declaro que carezco de creencia religiosa. En 1896. Su obra Filosofía de la Educación la escribe en 1891, perdón. Sale publicada en 1892. Y que no obstante juzgarlas útiles para las partes más incultas de la sociedad, las considero como causas de entorpecimiento para el desarrollo de las ciencias y del espíritu humano. Es evidente además que no se las debe extirpar sino mediante la acción lenta de la evolución y la propaganda científica. Clave. Alguien dice algo así ahora en Chile y yo creo que los comulgan. No sé qué suerte, bueno, no le interesaba, yo creo, pero después tiene correspondencia muy, no asidua, pero sí mantiene cierta correspondencia con uno de los presbíteros de Santiago, con un arzobispo de Santiago, no sé si arzobispo en esa época, al momento de tener que escoger unas cátedras dentro de la Universidad de Chile por seleccionar a un religioso para dictar, ¿cierto? Y ahí se mantiene una correspondencia que aparece publicada en los anales de la Universidad de Chile del año 52. Continuamos. Entonces, estos casi 3 años de vida en regiones ejerciendo como maestro de aula en secundaria, sin duda le van configurando un ideario político y educativo, pues se rodea de un mundo desvinculado de la Iglesia Católica, como es la masonería, y del naciente Partido Radical, que comienza a ubicarse en la izquierda del sistema de partidos de la época, por tanto cercano a las reivindicaciones sociales de las clases más desfavorecidas y con un discurso muy potente en torno al rol del Estado. Y aquí hay unas frases también respecto de su cercanía al mundo popular y lo que también en este descubrimiento que uno va haciendo la figura de Letelier va descubriendo otras cosas de otras personas, ¿no es cierto? Y de repente cuando uno ha leído sobre el positivismo, del positivismo, pareciera ser también como que uno tiende a demonizar ahora el positivismo, digamos, o sea, como que el positivismo es el demonio, digamos, y el constructivismo es otra cosa, digamos. Eso sí es bueno. Entonces, el positivismo pareciera ser, o sea, como se señala en el discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte, en la página 116, es una ciencia o una doctrina que está más, o que pretende acercarse al proletariado, al pueblo, digamos, más arraigante, más popular que elitista, digamos, ¿cierto? Donde está escrito toda la ciencia o la disciplina de la
teológica, ¿no es cierto?, y metafísica, que son precisamente a las que se opone en esta secuencialidad lógica, ¿no es cierto?, evolutiva del desarrollo de la ciencia y de la filosofía en particular. Y bueno, ahí en su libro, o sea, en su texto, él tiene un texto bastante significativo del año 1896 que se llama Los Pobres, donde entra en disputa, ¿no es cierto?, con Enrique McKeever en esa época respecto de hacia dónde orientar la participación del Partido Radical dentro del sistema de partidos, si ya sea mantener la alianza con los liberales o bien independizarse y quizás trabajar más cercano también este nuevo partido como el Partido Demócrata o los nuevos partidos vinculados a las clases más populares. Proveer a las necesidades de los desvalidos, remover la causa del descontento, es acabar con el... Pero fíjense también, o sea, para él hay un tipo de vínculo con el pueblo, con el proletariado, pero que no es un vínculo del socialismo, no es el socialismo revolucionario, ¿ya?, sino que es más bien, y después lo vamos a detallar más, ¿no es cierto?, este partido político muy estatista, es decir, desde la legislación, desde una legislación social, apoyar al pueblo, digamos, pero no a través de un proceso revolucionario. Bueno, después de estar de este periplo por el norte, ¿no es cierto?, vuelve a Santiago en 1878 y es elegido ese mismo año diputado por Copiapó y Caldera. Es por este tiempo que Letelier comienza a adentrarse en la filosofía positivista. El ambiente intelectual de Santiago influyó en la formación de su criterio político y en su orientación filosófica. Claro, porque aquí empieza a frecuentar círculos de jóvenes vinculados a las disciplinas positivistas. Aquí, bueno, logré indagar que se vincula a la Academia Literaria fundada por José Victorino Lastarria, ¿no es cierto?, a un grupo de jóvenes positivistas dirigido por Jorge Lagarrigue, donde empieza a conocer la obra de Comte. Entonces, siguiendo estas ideas, alienta y es secretario incluso de la Liga Protectora de Estudiantes. Su camino, ahí ya, ¿no es cierto?, se puede ver claramente a Letelier involucrado en una reivindicación de un grupo social importante de la época, ¿cierto? Y ocurre el hecho que quizás es clave en la conformación de la doctrina educativa de Letelier, que es en el año 1881, cuando es designado como secretario en la Embajada chilena en Alemania. Y ahí está prácticamente 4 años. Entonces, en estos 4 años, él conoce y estudia mucho del sistema educativo alemán. Y de hecho, después vamos a ver que muchas de sus propuestas de formación, él trae o consigue, ¿no es cierto?, traer a muchos profesores a las universidades provenientes, bueno, de Alemania en algún caso, pero también de otros países europeos, ¿cierto?, algunos franceses, belgas, a ocupar cátedras en la Universidad de Chile. Pero también, y esto es un dato importante para quienes somos profesores, es el impulsor, el gestor, el creador de las pasantías de profesores en el extranjero. Un dato no menor, ¿ya? Valentín Letelier fue el primero que logra que el Estado de Chile lleve a profesores de secundaria, ¿no es cierto?, a estudiar a Alemania. No solo a Alemania, sino que también a Inglaterra, y hacen también un periplo por España, ¿ya? Entonces, eso para mí también es un dato clave dentro de lo que es la doctrina educativa de Letelier, digamos. O sea, el profesorado chileno o el profesorado tiene que ser una persona no solamente preparada en su disciplina, preparada en su especialidad, preparada para enseñar, sino que una persona culta. Una persona que esté al tanto de lo que ocurre en el mundo. Y solo así podemos tener buena enseñanza, ¿no es cierto?, de ir a Letelier. En el año 1884 regresa a Chile, ¿no es cierto?, y ya de entrada remece el ambiente intelectual con 2 ensayos sobre ciencia política
y uno que a mí me gustó mucho, que es ¿Por qué se rehace la historia?, que es donde empieza también a cuestionar las líneas del providencialismo y de la linealidad de los estudios de la historia que estaban, ¿no es cierto?, a la base de la historiografía no solo chilena sino que mundial. Ya lo mencioné. Otro dato importante es que también crea, no lo crea directamente él, pero sí ejerce una gran influencia en la creación del Instituto Pedagógico en 1889, Valentín Letelier. Y en su libro de la filosofía de educación también es uno de los pioneros en instalar el tema de la enseñanza de la mujer. No digamos que fue un gran revolucionario, él no planteaba cuestiones así como, qué sé yo, démosle el voto a la mujer, o participación ciudadana, o igualdad de condiciones, no. Él planteaba la educación de la mujer, cosa que ya era un tema para la época bastante rompedor. Él planteaba que la mujer tenía que ser enseñada porque era la que transmitía los valores a los niños. Entonces, si seguía transmitiendo valores de corte teológico o metafísico, íbamos a entrar en contradicciones con la ciencia positiva que él quería instalar en la enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, había que crear escuelas para mujeres, ¿no? Por lo menos en la obra no me aparece esto de que puedan existir escuelas mixtas, digamos, sino que más bien escuelas para mujeres, ¿no es cierto?, que se formen para que puedan transmitir el conocimiento de las ciencias positivas, del positivismo, a los hijos, a las familias, digamos, para que la escuela así tuviera también mejor efecto. Bueno, en el año 1888 también es elegido nuevamente diputado, esta vez por Talca. Y ahí ya, para los que no se ubican donde queda Linares, ya les puede entrar una pista, ¿no es cierto?, porque son ciudades vecinas, digamos. Ahora ciudades, en esa época quizás Villorrio, Linares, Talca una ciudad, porque si hablaban de Talca, París y Londres, por algo será, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, su camino político no es interrumpido por Letelier. Estando en Alemania, de hecho, uno lee muchas cartas, epístolas que va teniendo y que le preocupan cosas que van ocurriendo. De hecho, hay unas cartas en las cuales reclama a su amigo Claudio Mate porque no le llega el ferrocarril. Y no es que esté en la estación, digamos, esperando el tren, digamos, sino que el ferrocarril es el órgano de difusión del Partido Radical. Entonces no le llegaba el periódico, ¿ya? Entonces él buscaba, ¿no es cierto?, o reclamaba ante esa situación para tener noticias de Chile. Nunca estuvo desconectado de la política chilena. Bueno, en el año, siguiendo con un poco la cronología, en el año 1891, Letelier pasa al bando contrario de Balmaceda. Y eso es un dato también importante. Letelier no apoya al gobierno de Balmaceda, sino que se adscribe más bien a los rebeldes, ¿no es cierto?, que hacen el golpe de Estado. Y por eso es apresado. Y en esto quizá uno empieza a buscar ciertas regularidades. Gramsci, yo me acuerdo que decían que también escriben en prisión. Su obra Filosofía de la Educación la escribe durante su estadía también en prisión en el año 1891. Obviamente, cuando es derrocado Balmaceda y posteriormente se suicida, él es liberado y ya al año siguiente publica su obra Filosofía de la Educación, que ahí está la portada que yo logré conseguir, ¿no es cierto?, en el original. Después entre el año 1903 y el año 1906 se genera toda esta discusión o pugna política ideológica con Enrique McKeever, ¿no es cierto?, que entran en disputa, como les indicaba, respecto de cuál es el posicionamiento que el Partido Radical va a tomar respecto al sistema de partido en esa época, ¿no es cierto?, si más cercano a los liberales, conservadores,
en esta idea del péndulo, ¿no es cierto?, del sistema de partido. El Partido Radical, hasta que aparece la democracia cristiana, ¿no es cierto?, se ubicaba, le daba, ¿no es cierto?, más bien favorecía la elección de unos u otros dependiendo de para qué lado se iba. Entonces, en ese sentido, él claramente asume una postura más hacia la izquierda del Partido Radical versus la posición de McKeever, ¿no es cierto?, que es una posición cercana al Partido Liberal. Luego, siguiendo con su biografía, ¿no es cierto?, en el año 1906 también es elegido rector de la Universidad de Chile. Y hay un dato relevante aquí porque él renuncia al rectorado de la Universidad de Chile en el año 1909 porque hay un conflicto estudiantil. Una vez que se soluciona el conflicto estudiantil, es reelecto. En ambos casos fue reelecto por dice Llobet, ¿no es cierto? Yo no tengo los datos matemáticos. Julio César Llobet, uno de los historiadores que lo biografía bastante, por unanimidad del Consejo. Y aquí otro dato que me llamó la importancia es que el rectorado de Letelier se empeñó por la renovación de la enseñanza secundaria y superior. Es decir, la Universidad de Chile, y esto es un dato para mí relevante, era una institución universitaria, pero que estaba muy vinculada con lo que ocurría en el sistema secundario y en el sistema primario de educación. Era una casa de estudios superiores, pero que no tenía, o sea, no se preocupaba solo de la educación superior, sino que también de la instrucción pública hacia los niveles inferiores. Durante su rectorado realiza modificaciones a los currículum de las distintas carreras, impulsa la investigación con la creación del laboratorio de psicología experimental, que para educación eso va a ser clave porque genera toda una línea de investigación experimental en educación. De hecho, después, a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, se crea en Chile el Centro de Experimentación e Investigación Pedagógica, el actual CPEIP, que recoge el nombre de ahí, digamos, Centro de Experimentación, ¿ya? El CPIP, que existe en la actualidad y que depende del Ministerio de Educación. Y además también él es el primer rector que permite y facilita la organización de los estudiantes. Es bajo su rectorado que se organizan los primeros centros de estudiantes de la Facultad de Medicina. Y 2 años después, la primera federación. Entonces, podríamos decir un intelectual orgánico al estilo de Gramsci, ¿no es cierto? Es decir, preocupado también porque las cosas que dice se lleven a cabo. Después ya se retira de sus funciones en la Universidad de Chile, dedicándose solamente al cargo de fiscal, por el tema de la incompatibilidad, la ley de incompatibilidades que se dicta ese año, y se dedica a escribir textos como La Génesis del Estado y La Génesis del Derecho, que sale publicado en 1919, el mismo año en que él fallece. Y ese es como el gran legado, o el gran legado de Letelier, es que al año siguiente o sea, no porque él se haya muerto en honor a él, digamos, se hace la ley de instrucción primaria obligatoria, la famosa ley de reforma educativa del año 20. ¿Ya? Hay otras cosas, obviamente, que lo hacen. Bueno, entonces la obra de Letelier, ¿no es cierto?, está escrita una filosofía positiva, ¿no es cierto?, con frases como las que están ahí para enmarcar el contexto. ¿Ya? Ver para prever, ¿no es cierto?, que es una frase clásica de Comte, ¿no es cierto?, y de la filosofía positiva. Yo no les voy a leer las frases que están allí, pero las quiero poner porque son, ¿no es cierto?, son textos que nos muestran, primero, cuál es su teoría general de la educación. Y él plantea, ¿no es cierto?, que la educación se transmite a los niños en todos los contextos, digamos. Es decir, que el sistema formal de educación es uno de los agentes que educa, ¿cierto? Pero quizás
no es el más relevante en su época, pero sin embargo él quiere que sí lo sea. Y es ahí donde habla, ¿no es cierto?, de la educación refleja versus la educación sistemática, que son conceptos que lo ocupa para decir, ¿no es cierto?, que lo que requiere más la sociedad es educación sistemática, más que esta que se transmite oralmente sin ningún tipo de sistema positivo, ¿ya? El tema que también es muy contingente a su época, el cuento de la educación moral, es decir, la escuela que moraliza. Entonces ahí está la disputa que yo les decía, esta discusión entre la familia y la escuela, ¿no? Porque la familia moraliza en un sistema que para Letelier, dentro de su filosofía positiva, estaba obsoleto, ¿no es cierto? Entonces lo que trata de hacer es desarraigar a la familia de ese error, ¿no es cierto?, epistémico, y pasarlo a esta idea de la educación sistémica, digamos, es decir, una filosofía, una educación positiva y una filosofía positiva. Y en eso, obviamente, el que cumple el rol fundamental para realizar esa labor es el Estado. Y en eso Letelier no tiene doble lectura, ¿ya? Y sobre la universidad, todos estos textos obviamente son seleccionados subjetivamente, digamos. Ustedes pueden hacer una lectura de filosofía de la educación que tiene más de 1000 páginas, ¿no es cierto?, y van a encontrar quizá otros textos más relevantes, digamos. Pero lo que me llama la atención aquí del primero es el ejemplo que pone, porque invierte un poco la pirámide lógica que pareciera ser que nosotros manejamos esta, ¿no es cierto?, de que si hacemos la figura del árbol, ¿no es cierto?, como que en la raíz está la escuela primaria, en el tronco la secundaria y en las hojas, ¿no es cierto?, la universitaria. Y parece que él lo trata de invertir y dice, no, pues, o sea, lo que necesitamos es que tener una buena universidad. Que la universidad sea la raíz de todo el sistema educativo. Porque solo en la medida que la universidad sea una buena universidad, esto va a nutrir, va a irradiar, va a permitir que el árbol crezca. Es decir, él tiene una configuración de la educación quizás invertida a lo que tradicionalmente nosotros manejamos. Y sobre la educación pública o privada, ustedes ya deben especular, que ya no debería ser una especulación, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, que la educación, para él, no hay dos tampoco lecturas, la educación tiene que ser pública y no privada, ¿ya? De hecho, él ya en esa época habla del lucro, ¿no es cierto?, habla de que cuando la educación es privada se tiende al lucro, ¿no es cierto? Pero no solamente una educación pública así como el estilo que la vemos ahora subvencionada, sino que una educación pública estatal, es decir, del Estado. Y por último, esta frase que todos le acuñamos ¿a quién? A Pedro Aguirre Cerda. Bueno, fue acuñada por nuestro querido amigo Valentín Letelier. Y Pedro Aguirre Cerda es uno de los discípulos de Valentín Letelier, ¿no? Pedro Aguirre Cerda, todos sabemos que también fue profesor de historia, ¿no? Alguna vez seré presidente, entonces. Bueno, ahora con esto ya termino y discúlpenme por el tiempo que me he tomado, quizás más de lo pedido, de lo adecuado, porque quiero ponerles una pequeña canción en esto de interactuar con distintos medios, ¿no es cierto? De que no sea solamente no voy a cantar yo, porque ya se están riendo algunos que me conocen y saben que canto pésimo. No, les voy a poner una canción de Quilapayún para que y estos versos que ahí están son parte de esa canción, ¿ya? Así que si me permiten, son 3 minutos. Entre el querer y no poder, la vida viene y va, sin gran medida, y el tiempo pasa sin mirar a dónde ha de llegar el que camina. ¿Cómo saber si hay un lugar en donde terminar la travesía? Ser o no ser no es la cuestión fundamental,
porque soy hasta el final una misma cosa. Pero me importa recobrar la ingenuidad de poder recomenzar y que el amor responda. Una experiencia por fatal no puede condenar la poesía, ni tan siquiera relegar lo más elemental, la fantasía. ¿Dónde está el sueño y dónde está la propia realidad que nos habita? Nunca se ha visto mariposa sin su flor, ni una herida sin dolor, ni corazón que esconda. Por eso en toda geografía lo esencial es crear lo inhabitual cuando la pasión desborda. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. No hay mayor fuerza ni razón que la que nace de tu corazón. Son uno y mismo azul para la vista. No importa mucho la versión, que aquí dos cosas son y muy distintas, porque creer también es ver que están por suceder las maravillas. Si aún no es posible unir la espera con el fin y la historia por venir, no excita la ocurrencia. Dar tiempo al tiempo es una idea baladí, pues el futuro ya está aquí con poca gran urgencia. No hay mayor fuerza. Bueno, y la síntesis para ustedes, ¿no es cierto?, es todo tiempo pasado fue mejor, o mejor dicho, no todo tiempo pasado necesariamente fue mejor. Para aquellos que nos gusta la poesía, son solo 6 versos, pero bastante significativos. Pongo estos 6 versos en mi botella al mar con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta y un niño la encuentre y la destape y en lugar de versos extraiga piedritas y socorros y alertas y caracoles. Muchas gracias.